Hola queridos amigos de Aries, bienvenidos a Lelia Astral Tarot para mejorar tu vida. Estamos hoy en este especial amor, ¿ok? Bueno, abrimos la lectura con este mensaje del Arcángel Gabriel, quien hoy te quiere decir niños a tu alrededor. Y ojo que no te estoy diciendo que vas a quedar en embarazo, ¿no? Esto nos habla de personas que espiritualmente tienen como menos madurez que tú. Tu amor es necesario para sanar a otros. Niños están en tu camino y requieren de tu luz y de tu guía. Tienen tanto fuego que requieren de tu contención amorosa. Conozco tus capacidades, no las limites y entrega lo que eres con amor. Mira qué bonito. Sí, por eso quiero que ya mismo escribas y decretes lo siguiente en los comentarios. Mi amor es sanador. Mi amor es sanador. Gracias, universo. Porque cuando tú comienzas a hacer todos estos decretos, comienza a cambiar la energía que hay alrededor. Mira que todo ese fuego que hay en ti, de hecho tú eres fuego, es para transformar vidas, ¿ok? Estás al servicio, me dice, y eso trae bendiciones. Cuando das, recibes bendiciones. Bueno, así que escríbelo para que suba tu vibración y de paso nos ayudes a subir la vibración del planeta. Bueno, la lectura es general, toma lo que te resuene. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario y en mi descripción están mis datos de contacto. Ok, suscríbete para que apoyes un refugio de animalitos rescatados. Esta primera parte es la parte de crecimiento espiritual, lo que tus guías quieren que trabajes en estos días respecto a crecimiento y energía. Luego vamos con solteros y luego con conexiones. Me dice, piensa antes de juzgar. ¿Sí? Entonces, mira que a veces durante estos días puedes estarte viendo tentado o tentada como a responder, a juzgar o a actuar de manera como precipitada o apresurada frente a una situación. Pero te está diciendo, no lo hagas. O sea, lo que realmente debes hacer es frenarte, respirar, contar hasta 10 y luego ya hacer un análisis objetivo de la situación y ahí sí ya poder tener como un criterio. Pero no juzgues de manera apresurada. Te dice, piensa antes de juzgar. La segunda carta te dice, sé tu prioridad. A veces tú eres capaz de quitarte el pan de la boca por alimentar a los demás. Es mejor, ¿sabes?, partir ese pancito en dos y tener tu parte y compartir con el otro tu parte, ¿sí? Pero piensa siempre en ti. Me dice que si algo roba a veces energía, es no darte el lugar que tú mismo te mereces. Estar al servicio de los demás no implica que tu amor propio esté por el suelo. Recuerda que la Biblia dice, ámate, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú a ti mismo te amas poquito, pues lógicamente vas a amar a los demás poquito, sí, o sea, de una manera no sana. Yo aquí menciono la Biblia como un texto más bien del cual uno puede extraer muchas enseñanzas importantes, no en temas religiosos, ¿vale? Quiero que lo tengamos muy claro porque no, hay gente que se equivoca. Bueno, vamos a ver iniciales importantes para el amor. Te invitamos ya mismo a suscribirte. De hecho, maestros de la manifestación como Neville Goddard se basan mucho en la Biblia, ¿saben? Y es bien interesante el punto de vista o el análisis que hacen. Sí, son maestros que te enseñan a crear la realidad y de verdad que funciona. A mí me funcionan. Iniciales importantes estos días para el amor, la T, la S. Aquí salieron dos, la C, la Q. Wow. Y la V. Por acá hay una letra, la G. Listo. Que a veces es como que lo miran a uno y dicen, sácame. Bueno, recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días para el amor: Cáncer, Libra, Acuario, Aries. Si ambos son Aries, guíense por su signo ascendente o su Venus, que tiene que ver con el amor, el arquetipo de amor, ¿ok?
Esta primera parte es para los solteros, como veníamos diciendo, los que no salen con nadie, ni no salen con nadie, ni sienten nada por nadie ni por el ex. Comenzamos la lectura con este 3 de bastos aquí, y es una carta que me habla acerca de cómo cambia dentro de poco una situación, ¿sí? Cómo podemos lograr o superar. ¿Cuál es la situación aquí que vamos a lograr superar? La carta del mago invertido me habla de la desconfianza. Yo no sé qué es lo que tú has vivido en el pasado, pero me dice si algo quedó en el corazón de Aries fue mucha desconfianza hacia los demás. Probablemente tú te entregaste mucho a alguien, le abriste las puertas de tu corazón y esa persona hizo y deshizo. Tú ya no sientes nada bueno por esa persona, no quieres volver, pero ahí siguen como vinculados energéticamente porque te hizo daño, por el rencor. Entonces es tiempo de sanar, de perdonar, de liberar. Y me dice tienes que hacer un proceso de sanación interno. Recuerda que la suma sacerdotisa siempre representa el mundo interior de las personas y las emociones, lo que no estás sacando, lo que a veces no permites que otros conozcan. Entonces me dice tienes que hacer un proceso de sanación emocional y espiritual antes de iniciar otra relación con otra persona. No es momento de que inicies relaciones con las personas, sino que primero te enfoques en sanar, porque realmente esto me dice, esta desconfianza se va a poder resolver. Realmente sí la vas a poder resolver y sí la vas a poder trabajar, ¿sí? Entonces no es como que sea algo definitivo, depende de ti, ¿sí? Depende de ti. La carta del 8, sí, que está aquí, mira que es una carta de censura, ¿no? Es una carta de no querer ver que todavía hay heridas y cosas pendientes allí en el cajón. Entonces y es lo que no te permite actuar. La misma venda que tienes en los ojos es la que te ata, la que no te permite actuar, ¿ok? Entonces quiero que lo tengas muy, muy presente. Primero sanar antes de iniciar con alguien más. El tema de confianza. Veamos qué te dice el oráculo. Wow. Estas cartas siempre me da cosita barajarlas. La carta del ángel lunar. Sí, mira, mentiras, malos sentimientos, escándalos, habladurías. Cosas que igual iban a salir a la luz en este proceso espiritual y te van a ayudar a sanar. Es como si no quisieras ver, ¿no? Hacia adentro. Así te siento. Bueno, te invito a suscribirte, a activar la campanita. Seguimos con la lectura de los que tienen un vínculo, una conexión con alguien. Puede ser crush, novio, esposo, amante, ex. En este momento quiero que digas el nombre de esa persona en tu mente. ¿Qué es esto? Bueno, mira que ya sé por qué te decía que piensa antes de juzgar. La carta del caballero de espadas que nos aparece allí en este momento, que es esta primera carta, nos representa como una persona que por una imprudencia, ¿sí? Es como si generara o hubiese generado o va a generar una confusión, ¿sí? O sea, como una especie de malentendido en el cual es como si se diera a entender que fue infiel. Pero yo lo tomo mucho como si aquí estuviera pasando un malentendido, ¿sí? O sea, esa persona sí fue bien imprudente, pero como tal no se dio una infidelidad o no ha sucedido, no se ha consumado, ¿sí? Entonces, por eso te estaba diciendo antes que es el momento de pensar antes de juzgar. La carta del rey de bastos que aquí nos aparece es una carta que nos habla acerca de que, digamos, el problema es que esta persona, además de ser como imprudente, también tiene una actitud difícil hacia ti. O ha estado con una actitud hostil, fría y distante. Entonces eso es como lo que te lleva a pensar que cualquier distanciamiento realmente pues tiene que ver con una tercera persona. Esta carta me dice que en los próximos días o en estos días hay muchas dudas en tu pareja.
Yo no pienso como tal que haya una infidelidad, yo realmente lo que estoy pensando es que, como te digo, hay un malentendido, pero es que no está fácil hablar, o sea, la comunicación entre ustedes dos es bien compleja. ¿Qué te recomienda acá? Que tomes una decisión, bien sea confrontar a esta persona y preguntarle directamente, oye, ¿por qué estás raro o rara conmigo? O pues hacer de cuenta que nada pasó, que no me parece muy saludable, pero es una opción. Entonces mira que esto es realmente lo que está pasando, una confusión y un problema de comunicación realmente fuerte al que hay que prestarle mucha atención. Bueno, el oráculo te dice a través del ángel del amor, dice que en medio de todo esto podrías estar conociendo a otra persona que llegaría con buenas propuestas y allí pues también tendrías que tomar una decisión. Bueno, recuerda ir a tu signo ascendente ya mismo y si no le conoces ir al video de Piscis, pero esto es lo que le está pasando contigo. De ambas lecturas toma lo que te resuena, el resto libéralo. Si solo ves un video te quedarás con la información a medias. Siempre es bueno ver el ascendente, el Venus, el lunar o en este caso Piscis y quédate en la meditación que te recomendamos aquí mismo en el video. ¿Listo? Que sigue aquí para traer amor y abundancia. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, suscribirte, activar la campanita, dejarnos un comentario y separar con tiempo tu lectura de pago. Bendiciones. Me quedan muy poquitos. Bendecido y maravilloso Julio para la persona que está escuchando este audio y que se va a quedar hasta el final del video. Bendigo su vida, su trabajo, cada una de las horas que vaya a vivir en este mes. Bendigo su despertar para que siempre sea lleno de energía, de salud, de claridad mental para definir las cosas que tiene que hacer durante el día. Además, desde ese momento y hasta su nuevo anochecer, decreto una bendición de protección especial para él o para ella y para su familia. También en este momento invoco a todos los ancestros y a todos nuestros guías espirituales para que en su trabajo, en sus estudios, en cada decisión financiera, en cada decisión de su relación que vaya a tomar el día de hoy, en este mes de julio 2022, esta persona vaya siempre con excelencia hacia el éxito. También decreto en este momento que toda petición que esta persona haga durante este audio comienza a materializarse. Cada sueño de tener una pareja feliz, de tener un trabajo estable, de tener un hogar saludable, de restauración, cada uno de los sueños que esta persona ponga en oración mientras estamos haciendo esta meditación se hará realidad. Además, queremos bendecir cada una de las células de esta persona, decretando sanidad, decretando restauración, decretando que ninguna enfermedad podrá acabar con su salud y con su integridad, ni con la de esta persona ni con la de su familia. Declaramos que julio es un mes de abundancia. Declaramos que julio 2022 es un mes de prosperidad. Declaramos que en este mes los hogares se restauran, las parejas se reconcilian, que nuestro tercer ojo también cada momento está siendo más y más abierto para darnos claridad. También decretamos que ningún arma, palabra, pensamiento o maldición en contra de nosotros será efectivo. Declaramos que todo lo que nos envíen rebotará y se transmutará en energía bonita, en energía de bendición hacia aquellos que nos desean mal. ¿Sí? Decretamos también perdón en nuestros corazones, decretamos que el rencor no tiene cabida, sino solamente la misericordia y todos los sentimientos de alta vibración. En este momento, yo decreto que la vida de, di tu nombre completo, está totalmente resguardada por sus guías espirituales. Arcángel Miguel, te encomiendo muchísimo la vida de esta persona. Arcángel Metatrón, coloca en orden cada área de su vida. Y a todos los espíritus buenos, a los espíritus de luz, les pido que lo acompañen o la acompañen en este momento. Gracias Padre, gracias Madre, gracias Universo. Decreto que hecho está. Comparte este video para apoyar nuestro refugio animal. Suscríbete y déjanos un like.